Muy bien, queridos hermanos, hoy día es, ahí está la fecha, hermanos, 21 de febrero. Hoy es sábado 21 de febrero, hermanos. La lección que vamos a estudiar, hermanos, es la lección ya 9, que viene esta semana, ¿no? Es la introducción para la lección número 9 y esto se repasará, ¿no? En la escuela sabática el próximo sábado, ya, ¿no? El 28 de febrero. Bueno, el título de la lección para esta semana, ahí está, hermanos, en la pantalla, por favor. Confirmen si se ve la presentación, denle una lectura a este título, por favor, hermanos. Reconciliación y esperanza, dice hermano. Muy bien, hermanos, entonces el tema es de reconciliación. Vamos a hablar acerca de reconciliación y también de la esperanza. Bueno, si alguien quiere decir algo respecto a reconciliación, que lo hemos estudiado también ya en esta semana, ¿no? Que está pasando ya. Y ¿Podríamos esperanza. leer el versículo de memoria, por Muy favor, bien, hermanito? vamos entonces a leer el versículo de memoria, hermanos. Ahí están los textos bíblicos también, hermanos, que en esta semana vamos a estudiar. Estamos estudiando el libro de Colosenses 1:20, vamos a estudiar capítulo 1, verso 20 al 29. Y nos apoyarán los textos de Efesios, Romanos y Proverbios, hermanos. Para Hermanito, memorizar, ahí tenemos el texto bíblico, hermanos, para memorizar. hermanito, Una leidita le damos y participa, hermanito. Al que ya. no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Al que no tenía pecado, dice, ¿no? Dios lo hizo pecado por nosotros, ¿no? O sea, Jesucristo que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pues llegásemos a hacer justicia, o sea, justificados, perdonados, ¿no? Y seamos la justicia de Dios en Él esa palabrita, no, o sea, en Jesucristo, ¿no? Estando en Jesucristo somos justos. Si no estamos en Jesucristo, no somos justos, seguimos siendo pecadores, ¿no? Muy bien. Hermana, sí, participa, hermana. Sí, bueno, yo quería, disculpe, volver al título de la lección. Yo sé que es importante el versículo porque es la parte central, ¿cierto? El néctar de la lección. Pero para que podamos entender un poquito de qué trata la lección, yo no sé si podemos volver al título allí. Reconciliación y esperanza, dice el título. Y para que podamos entender un poquito el contexto del versículo que está allí, ¿cierto? Entender qué es la reconciliación. Ayer lo decíamos, la reconciliación es la obra de Dios restaurando la relación rota que tiene el hombre, ¿cierto? Que se rompió allá en el Edén, ¿cierto? Eh, Restaurando esa relación con Dios. ¿Ya? El apóstol Pablo, ¿cierto? Enseña que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, desde esta perspectiva de la reconciliación, entendemos primero que no es una iniciativa humana, es una iniciativa de Dios. O sea, si fuera por el hombre siempre estaría en pecado, en rebeldía. Se realiza por medio del sacrificio de alguien que tuvo que morir por nosotros, pero no podía ser cualquier persona como lo estudiábamos ayer, sino que tuvo que ser Dios, alguien eterno, porque el pecado es eterno. Entonces tenía que haber alguien que eh, pudiera romper con esto y el único que podía hacerlo era Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Y esto produce paz con Dios, este sacrificio, esto dice que calma la ira, porque la ira es contra el pecado, no es contra el ser humano. Dios lo ama al ser humano, nos ama, somos sus criaturas, pero Él odia el pecado y el pecado es el que viene a destruir Dios. Nosotros por medio de Jesucristo es que somos salvos, por medio de Jesucristo es que Dios nos ve justos, pero sin Jesucristo seguimos en rebeldía, seguimos siendo los pecadores de siempre, ¿ya? Y nos convierte entonces en embajadores de reconciliación.
Entonces, esta reconciliación cumple las promesas proféticas de la restauración. Y entonces, cuando vamos a lo que es la esperanza, no es optimismo incierto, o sea, no es que, uy, podría ser que va a pasar esto o lo otro. Cuando nosotros vamos a la cruz y vemos que Jesús murió por nosotros, y no solo murió, sino que también resucitó, todas las promesas que se nos hicieron acerca de una vida muchísimo mejor se convierten en una esperanza cierta, no incierta. Entonces, la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza, ¿ya? Y esa reconciliación presente apunta a ello, ¿cierto? Que nosotros alguna vez vamos a estar ahí cara a cara con Dios, ¿cierto? O con Jesús, porque antes no podíamos. Eso, mi hermanito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Ahí está, ¿no? Hablando acerca de reconciliación y esperanza, ¿no? Sí, el asunto, hermanos, pues sí es entender, ¿no es cierto?, de qué vamos a tratar en esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué va a ser nuestro aprendizaje en esta semana, ¿no? Entonces, el tema es, pues, reconciliación y también esperanza, ¿no? Justo así está el título, reconciliación y esperanza. O sea, tratar de entender lo que es esa palabra reconciliación, ¿no? Las personas cuando hablamos, entonces la gente nos va a decir, ¿reconciliación de qué? O yo soy bueno, yo no hago mal, yo no robo, yo no miento, yo no estoy haciendo cosas nada, y más bien yo ayudo y todo eso, yo estaré pues con Dios, ¿no? Cuando muera, bueno, yo voy a estar con Dios. ¿De qué reconciliación? La gente dice así, ¿no? Reconciliación de que yo no me he peleado, ¿no? Así dice la gente. Entonces, lo que tenemos que entender, hacer entender en primer lugar es que hay un problema, como dice nuestra hermana Mónica, ¿no? Hay un problema en el cual estamos metidos nosotros, aunque uno no lo sabe, ¿no? Todo ser humano está metido en ese problema, ¿no? De que la ira de Dios, como dijo la hermana, recae sobre nosotros, sobre toda la humanidad, pues, ¿no? Entonces, Dios es fuego consumidor para el pecado. Ese es el problema. Ese es nuestro problema, ¿no? Y estamos sentenciados a pena de muerte eterna, ¿no? Entonces, para solucionar ese problema, ¿no?, de habernos separado de Dios, entonces, eh, que no seamos consumidos, ¿no?, por los juicios de Dios, entonces deberíamos nosotros establecer esa reconciliación, ¿no? Esa reconciliación, pero hay que entender cuál es nuestro problema, pues también, ¿no? O la gente debe entender eso. Tal vez nosotros también no nos damos cuenta, ¿no? Como Nicodemo, como el joven rico, ¿no? Muchos se han acercado a Jesús y le han dicho eso porque ellos creían que eran lo máximo como hijos del pueblo de Dios y ellos pensaban que estaban pues ya en el cielo, ¿no? Nicodemo, ¿no? Es como un pastor 1000 veces más el mejor pastor de lo que podríamos tener, ¿no? A él le dijo, si tú quieres tener la vida eterna, en otras palabras, lo que tienes que hacer es reconciliarte, volverte a Dios, ¿no? O sea, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Y eso el hombre no lo puede hacer pues, por sí mismo. Entonces, le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu, ¿no? Entonces hay que explicar, ¿no? En qué consiste eso, ¿no? De cómo yo me reconcilio con el Señor. No es como tú piensas, como tú quieres, no. No es con obras que te vas a reconciliar, no. Entonces, y ahí viene también seguramente la esperanza, porque estamos hablando de reconciliación, lo hemos estudiado, ¿no? En esta semana que está pasando. Muy bien, ahí está nuestra hermana indicándonos, ¿no? Que esto de la palabra reconciliación es restaurar una relación rota, ¿no? Y esto es a través del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que ese abismo roto, ¿no? Que ya no había camino para volver a Dios, para ser humanos, establece un camino nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No es una iniciativa humana, nos dice nuestra hermana, sino es una iniciativa de Dios, esto de la reconciliación, ¿no?
Esto es por medio, ¿no? De un sacrificio que es la cruz, ¿no? Eh, también que solamente Dios, que es el creador del ser humano, el eterno, no es un ser creado que puede reconciliar, ¿no? Entonces, en este caso, Él es el que nos reconcilia, ¿no? Es único y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eh, ¿qué más dijo nuestra hermana? A nosotros también nos convierte, pues, hermanos, en instrumentos o embajadores, ¿no? Para hacer esta reconciliación. Es el Señor que lo hace a través también de nosotros, en esta tierra, ¿no? Somos las manos, la boca de Dios, ¿no es cierto? Los pies de Dios, entonces que nos utilicen, ¿no? Para que la gente también se reconcilie con Dios, esto a través de Jesucristo. Entonces tenemos ese trabajo que hacer también, hermanos, ¿no? Bueno, ahí está. Si algo tienes que decir, hermano, hermana, pues participa, dilo. Pero vamos a ver la palabra de Dios, como decía nuestra hermana. Eso es importante, ¿no? Que la palabra de Dios. Claro, estamos hablando nosotros lo que hemos entendido, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Y justo lo que dice la Biblia, ahí está, hermanos, ¿no? Al que no tenía pecado, o sea, para reconciliar, hermanos, necesariamente tenía que haber alguien que no tenía pecado. ¿Quién podía ser, pues, hermanos? El único que no tiene pecado es pues, Dios. Entonces, Dios tenía que entrar, pues, ahí, ¿no? Para reconciliar, pero no lo podía hacer como Dios, ¿no? Sino tenía que hacerlo, ¿no? Como un ser humano, ¿no? Y entonces viene, pues, Dios y se encarna, o se encarna, toma naturaleza carnal, se hace un hombre 100% como nosotros, nace de la Virgen María. Entonces, él, así como un cordero, ¿no? Que era sacrificado en el Antiguo Testamento, símbolo de que vendría, pues justamente, ¿no? El reconciliador, que es el Señor Jesús. Viene, pues, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se muestra en esta tierra como el Hijo de Dios, el unigénito Hijo. Vemos la gloria de Dios ahí, ¿no? En el Hijo. Entonces, el Padre no hace que cargue tu pecado, mi pecado. Al que no tenía pecado, Jesús es el ser humano, ¿no es cierto? Hijo del hombre que no tenía pecado. Entonces, a él le hace cargar nuestro pecado. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. No se hizo pecado, pues no, o sea, como que él hubiese cometido todos los pecados que tú has hecho, que yo he hecho, que toda la humanidad ha hecho. Hermano Entonces Dios Justo, lo hizo pecado por nosotros, terminó para que nosotros, hermanos, para que nosotros encontremos pues esa reconciliación, o sea que llegásemos a ser justificados, ¿no? Ya no pecadores, sino justos, santos, ¿no? Delante de Dios en él, o sea, todo el universo está mirando a Dios que es justo. ¿Y dónde lo ve, pues, hermanos? Ahora la demostración, hermanos, está en ti. Entonces, el Señor está diciendo, ahí está, Mónica, mi hija, ahí está, mis hijos que están en esta sala. Eso, o sea, estoy demostrando que soy justo, que soy misericordioso. Cuando ahí está la prueba, estos mis hijos que están acá en esta sala, ellos son mi justicia, ahí está la demostración. O sea, a través de tu vida, de mi vida, está demostrando al universo que él somos la justicia de Dios en Él. O sea, en Jesucristo, estando en Jesucristo, somos la justicia, ¿no? A todo el universo está haciendo ver a nosotros como su justicia de Dios. Sí, hermana, por favor, participe. en lo que estaba usted diciendo, esa parte del versículo, esa que dice, Dios lo hizo pecado por nosotros, ¿cierto? Me hace recordar Isaías 53, ahí donde sale todo, donde habla acerca de también del Mesías como Cordero, dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso está en Isaías 53, 6. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes recuerdan, bueno, en el día de la expiación,
habían dos corderos allí, o dos carneros, ¿cierto? Y sobre uno se cargaba todo el pecado del pueblo. Ya era el macho cabrío expiatorio, ¿cierto? Y Pablo, cuando habla acerca de Jesús, acerca de que se hizo pecado, ¿cierto? Está usando esa imagen como el cumplimiento. De hecho, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Jesús no se volvió moralmente pecador, fue judicialmente tratado como portador del pecado. Estaba leyendo acá y me pareció interesante, hermano. Muy bien, muy bien. Lo interesante, hermanita, ahí está lo que usted dijo, Isaías 53:6. Ahí lo tengo marcado, hermanos. Ahí está la palabra de Dios en la pantalla. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. No hay alguien que puede decir no, no. Claro, de decir uno puede decir no, pero de acuerdo a la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No sé quién cría ovejas, algo estaba escuchando que las ovejas son ciegas, pero que no ven más allá de no sé cuántos metros, no sé qué distancia. Si se pierde, ya no puede volver al lugar donde tiene que ir. O sea, las ovejas fácilmente se descarrían o se pierden. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, por eso compara con la oveja. Nos apartamos cada cual por su camino. Cada cual tiene su camino, su filosofía, su tradición, su forma de vivir, ¿no? Pero el Señor hizo que cayera sobre él, ¿no? La iniquidad de todos nosotros, o sea, sobre Jesucristo. Está hablando este capítulo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Está hablando ahí, ¿no? Como dice, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Esto es una profecía más o menos unos 700 años atrás, más o menos digo la fecha, ¿no? Entonces ya se decía cómo era este plan de salvación. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Es la pregunta que es, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor para salvarlo? Y ahí habla del Señor Jesucristo, hermanos, en el 53:2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Ahí estaba el problema para los judíos. Jesús no era hermoso, o sea, no tenía ese aspecto hermoso, no tenía esa majestad como ellos, ¿no? A veces uno espera, ¿no? Que esté con una ropa así como de un rey, no sé. Entonces, así el Señor Jesús se presentó, no tenía aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, dicen, ni apariencia para que le deseemos. ¿Quién le iba a desear? A un carpintero, un hijo de carpintero. Entonces, así se presentó al Señor. Fue despreciado y desechado de los hombres. Eso es lo que pasó. Lo desecharon. Tal vez nosotros también, ¿no? En nuestra ignorancia hemos hecho eso, pues no, sin conocer a Dios. Varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, ¿no? Fue despreciado y no lo estimamos. Bueno, es así, y ahora tal vez también así, hoy, quién sabe, hasta por alguien que está en la sala podría ser así, ¿no? Despreciarlo y desecharlo, y eso no es que se dice con la boca podemos decir te amo, pero con los hechos de repente lo despreciamos al Señor y no lo estimamos, pues no. Por eso dirá el Señor, no, si tú me amas, demuéstrame, pues, guarda mis mandamientos si me amas, ¿no? Entonces, de boca podemos decir muchas cosas, creo en Dios, todo podemos decir, pero si no obedecemos lo que Dios dice, pues eso lo que decimos es mentira, pues, ¿no? Ciertamente Él llevó, dice, nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. ¿No? Eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Son profecías que tenían que suceder. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Entonces, en su generalidad, a la humanidad se une en una sola, ¿no? Para decir que nosotros
Lo tuvimos azotado, que lo han azotado, ¿no? Y herido, ¿no? De Dios y afligido, ¿no? Eh, Como que se merecía eso, ¿no? Porque este carpintero se creía Dios, ¿no? Entonces le han dicho que era blasfemo y todo, entonces seguro nosotros también en esa oportunidad tal vez lo hubiésemos condenado a la muerte, pues no, al Señor Jesucristo. Mas él, hermanos, mas él fue herido pues por nuestras transgresiones. Ahí está lo que siempre repetimos, hermanos. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, por tus transgresiones, mis transgresiones. Fue herido por eso, molido por nuestras iniquidades, hermanos. El castigo que recibió él, ¿no? Era para que tengamos ahora nosotros paz. Hermano, Cayó, dice, sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Y ahí viene el texto que nuestra hermana mencionó. Sí, hermana, participa. y bueno, y ahí estamos hablando justamente acerca de la justicia imputada. O sea, allí nosotros que fuimos los que nos descarriamos, los que nos apartamos, ¿cierto? Ahora somos vistos justos delante de Dios por causa de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo injusto para que nosotros pudiéramos ser justos. Claro, la justicia imputada, dicen, ¿no? Eso es la justicia que nos imputa, que nos regala, ¿no es cierto? Hermano Eh, Justo, sí, por favor, participe, hermano. buenos días con todos, hermanos. La vida inmaculada de Cristo en esta tierra y su muerte en la cruz abre muchos regalos para la humanidad, pero no a todos, para el que cree. Pero el plan de redención nos explica detalladamente en el santuario. No basta que Jesús vivió entre nosotros una vida pura, limpia, sin mancha. Nadie podía señalarle con el dedo, esto estás haciendo mal. No, porque él no pecó. Eso vivió en nuestro campamento. Luego entró al santuario, en el patio estaba, nosotros sabemos, estaba el altar del holocausto. Tuvo que morir por nosotros. Luego pasa por Lavacro, allí estaba la renovación o la resurrección de Cristo. Sigue avanzando hasta que llega al lugar santo, luego al lugar santísimo. Antes que bueno que la hermana Mónica mencionó sobre el día de expiación. El día de expiación había que traer 2 machos cabríos. Uno de ellos representaba a Cristo, tiene que ser sacrificado y su sangre debía ser asperjado dentro del lugar santísimo y se añadía más pecado. Pero el otro macho cabrío que representaba a Satanás estaba vivo afuera. Después de todo el trabajo que hacía de limpiar, poner en orden las cosas, salía afuera con mucho pecado, simbólicamente. Y ese pecado ponía en las manos del macho cabrío que representa a Azazel es Satanás. Y confiesa los pecados del pueblo, ya no su pecado, porque está su pecado también añadido allí. Y luego alguien lleva al macho cabrío al desierto, 3 días de camino, allí muere por inanición. Esto está representando, después de 1000 años en el cielo, Satanás va a ser el que lleva todo el pecado de la humanidad, porque él tuvo la culpa. Entonces, no es necesario, no solamente es necesario que Cristo murió en la cruz, nosotros bautizados, ya está todo. No. En 1844 el Señor Jesús entró al lugar santísimo y allí empieza el juicio de investigación de los muertos desde Adán en adelante. Y cuando todos los seres humanos seamos pasados por el juicio, entonces se terminará el tiempo de gracia y vendrá nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa nos está queriendo decir? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Sería bueno que ustedes lo lean porque no lo estoy viendo bien acá. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Jesús, como si Dios rogase en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Allí creo la lección llega a su clarificación un poquito siquiera. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Marcelino, ¿no? Por hacernos también ver el santuario terrenal, ¿no? Donde ahí está el plan de salvación, justamente lo que estamos leyendo aquí en Isaías, se muestra objetivamente y en forma simbólica a través del santuario terrenal, ¿no? Ahí había tres partes, diremos, ¿no? En el santuario, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Tal vez ahora destacar para la reconciliación, hermanos, es que en el lugar santísimo estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, en el lugar santísimo, los 10 mandamientos. ¿Qué hace la ley? Los 10 mandamientos sentencia a la muerte eterna a todo ser humano. Nadie se salva, nadie, nadie, nadie. Si no paga por su pecado, uno tiene que pagar con su muerte. Y si mueres, ya no Encima eres, de la ya no, ley estaba el ya, propiciatorio, que es Cristo, claro, y encima del ajá, propiciatorio Dios nos entrega Jesús nos entrega al Padre limpios con la túnica de justicia que Él preparó. Por eso la claro. salvación es gratuita. Por eso el sacrificio que el cordero el macho cabrío, ¿no? Es símbolo de Jesús que se llevaba pues su sangre derramada que se había sacrificado en el patio, ¿no es cierto? Ahí, entonces, eso, ¿no? El sumo sacerdote una vez al año en el día del juicio, ¿no? Día de la expiación, entraba a hacer esa limpieza, a declararnos justos, ¿no? En este caso, ¿qué hacía? Pues la ley que demanda la sangre del pecador, ¿no? Eso dice la palabra del Señor. Entonces el sumo sacerdote asperjaba la sangre en el propiciatorio, simbólicamente indicando a la ley de Dios, no, ahí está, la muerte, la sangre del pecador. Es la sangre de Jesucristo la que tenía que derramarse, que en Isaías estamos leyendo. Era la forma de solucionar el problema. Eso era simbólico en esta tierra, en el Antiguo Testamento, pero eso da su cumplimiento, se está dando cumplimiento en este día mismo, en este día. Ahora está el Señor Jesucristo en el lugar santísimo, como ese día de la expiación, está ahí. Alguien se arrepiente, se quiere volver a Dios, tiene que tomar a Jesucristo, ¿no? Y entonces el Señor mismo, que es el Cordero, su sangre, que por nosotros ha derramado, cuando le pedimos perdón ahí en nuestras casas, solo en nuestros cuartos de rodillas le pedimos perdón, ¿no? Entonces el Señor hace ese proceso de justificación, pues, ¿no? La ley que demanda tu muerte, de mi muerte, y entonces si nosotros nos volvemos a eso, nos reconciliamos, entonces hay eso, ¿no? De que nos perdona, ¿no? Nos justifica, nos declara justo. Pero esa palabrita que habíamos leído en Él, mientras estamos en Él, porque uno te bautizas, pero después te separas, es la misma cosa y peor aún, uno, ¿no? Si ya no estás en Él, te has separado de Él, entonces desapareció, pues no, eso mismo es como uno que se casó, luego uno se divorcia, dice quiero divorciarme, quiero separarme, entonces, ¿por qué? Por prostitución, por adulterio, por fornicación, dice. Por eso las profecías hablan de la iglesia que se ha prostituido, la iglesia que ha fornicado, que se ha separado, por eso sigue llamando a Dios, no, vuélvete a mí, ¿no? Entonces esto hay que reconciliarse con el Señor y ahí está. Estamos hoy en el día de la expiación, hermanos, hoy día,
y es propicio, ¿no? Para que uno pueda volverse cuando hay tiempo todavía de gracia. Y cuando termine ese tiempo de gracia, quién sabe, hoy día también termina ese tiempo de gracia, eso sí, nadie sabe. La profecía no te dice que este día termina el tiempo de gracia, hasta ahí nada más. Y cuando termina tiempo de gracia, ya, el hombre ya no va a tener a Jesucristo como sumo sacerdote, sino como juez. Y ya está viniendo el Señor Jesús por segunda vez y a declarar, ¿no es cierto?, quiénes son salvos y quiénes son condenados, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está pues en la Biblia y mostrado, ¿no? Ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo este proceso de salvación de forma simbólica, ahí está. Bueno, hermanos, es interesante lo que estamos leyendo aquí en Isaías 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, o sea, la iniquidad, lo que merece, ha caído sobre él el castigo en la cruz del Calvario. Y aún todavía dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, ¿no? Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Así Jesús no gritó, no dijo, no, bueno, no. Así como ovejita se ha hecho matar. No, cuando le matan al chancho, gritan, ¿no es cierto? Bueno, en este caso la oveja no, por su símbolo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso de Isaías aproximadamente unos 700 años antes de que Jesús venga a esta tierra, ya se había profetizado. Por opresión y juicio fue quitado, dice, ¿no? Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿Y a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura. Bueno, todo lo que le pasó, ¿no? Así. Pero con el rico fue en su muerte, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? En la tumba de un rico, ¿no? ¿De quién era? Creo que era la tumba de un rico, pues, ¿no? Que se dio su tumba, ¿no? Aunque no había hecho violencia, ni había engañado, ni había engaño en su boca, ¿no? O sea, no pecó, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. O sea, había que hacer justicia, pues no pagar por nuestro pecado. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Bueno, la vida eterna tendremos viviendo juntamente con Él, ¿no? Y así, hermanos, continúa, ¿no? Y hermanos, algo que a mí me sorprende bastante es, siempre he hecho alusión a este texto bíblico, al 52, el último versículo, me gustaría los últimos versículos ver ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, 52, 14, miren lo que dice ahí. De la manera que muchos se asombraron de ti, ¿no? Pueblo mío, dice, ¿no? Así fue desfigurada su apariencia. Está hablando del Señor Jesucristo, hermanos. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. O sea, ya no tenía rostro humano. O sea, era totalmente destrozado. Lo han destrozado al Señor Jesucristo. Lo han golpeado. Todo un ejército, imagínense. Cada uno le da un puñetazo al Señor Jesucristo. Aunque no lo han roto sus huesos, pero lo han hecho tristes, hermanos. Ahí está la Biblia, ¿no? Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones y los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les había contado verán y lo que no habían oído entenderán. Y ahí viene el capítulo 53 hablando, ¿no? Cómo daría su vida por nosotros. Esas son las profecías y eso se cumplió pues en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, este texto bíblico sintetiza todo lo que estamos leyendo en la Biblia, ¿no? Al que no tenía pecado, al que no tenía Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros, porque nos ama, porque no había otro camino, hermanos.
para que nosotros pues así seamos salvos, lleguésemos a hacer justicia de Dios en él. ¿Ah? Y eso, mira, va más allá, ¿no? No, tú, hermano, eres una demostración de Dios. Dios está demostrando al universo, aquí está mi hijo, mi hija, dice, ¿no? Aquí están mis hijos, no de esta sala. Esos son mi justicia. Ahí está mi justicia, ¿no? Entonces, lo que Él, con su misericordia, ha dado su vida por nosotros, derramó su sangre y ha pagado por nuestros pecados y ahora somos justos, santos. Dios nos ve como santos, justos, ¿no? Y Él como que un padre se alabara de sus hijos, así Dios como que se alaba, nos muestra un espectáculo a todo el universo. Ahí están mis hijos justos, santos, puros, ¿no? Así nos está Hermano mostrando al justo, universo, no, hermanos, dice justicia de Dios en Él. Si estamos en Jesucristo, eso es lo que somos. Si no estamos en Jesucristo, es que todavía estamos en el pecado. Sí, hermano. y bueno, que esto nos sirva también para, porque a veces nos olvidamos de estos versículos, especialmente del último que usted mostró, mi hermano. Eh, Aquí estamos hablando de Dios mismo, que se hizo humano para salvarnos de la forma horrorosa en que murió y que nos tiene que hacer entender lo terrible que es el pecado. Hermanos, cuando uno cría un animalito de la manera que los israelitas cuidaban a sus animalitos en ese tiempo, y tenía que ser el animalito más lindo, el sin mancha, sin defecto, y después matarlo, ¿cierto? Para perdón de mis pecados, porque yo cometí un pecado, debía o se suponía que debería ser terrible para ellos. Debería dolerles el alma ver morir a ese corderito por ellos. ¿Cuánto más, mi hermano, ver al Señor Jesucristo allí en la cruz morir de esa forma tan terrible, horrorosa? O sea, incluso antes de la cruz, como decía mi hermano, él ya estaba totalmente desfigurado, ya no tenía forma humana su cara por la forma en la que fue golpeado. Y no se lo merecía porque él no había hecho nada, nada malo. En cambio, nosotros a veces, hasta por una mentirita pequeña, ¿ah? Hablamos, ¿cierto? A veces el hermano justo dice a veces de esas bromas que hacemos que parecieran ser algo tan inocente y no lo son, mis hermanos. El pecado es horrible y para todo el universo tiene que verse de esa forma. Es un ejemplo para todos. Todos están expectantes y tienen que ver lo que hizo esa semilla que plantó el enemigo allá en el cielo, ¿cierto? En todo lo que trajo, en toda la perdición, en toda la muerte, porque hay muchos que van a resucitar, pero para maldición, para destrucción eterna. Entonces, eh, no debemos mirar como poca cosa cuando decimos una mentirita blanquita, ¿cierto? O cuando hacemos o minimizamos el pecado. El pecado ha hecho esto. Eso, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermana, Mónica. Siempre en esa dirección, hermanos, tratando de entender lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, ¿no? Para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios, hermano, justicia de Dios en Él, o sea, en Jesucristo. Estando con Jesucristo, entonces tenemos vida eterna. Si no estamos con Jesucristo, tenemos condenación eterna, ¿no? Ese es un principio muy importante, ¿no? Cuando dice que Dios no, nos hace, ¿no? Justicia, somos la justicia de Dios, ¿no? En Jesucristo, pero en Él. Sin Él no seguimos siendo pecadores. Bueno, entonces ahí viene la introducción, hermanos. Pablo continúa con el tema de la reconciliación, tan vívidamente destacado en Colosenses 1:20, ¿no? Y por medio de él reconciliar, ¿no? Todas las cosas consigo, ¿no? O sea, Dios reconcilia, ¿no? A través de Jesucristo, reconcilia todas las cosas, dice, consigo.
O sea, es como otra vez vuelve a unir lo que estaba separado, donde se generó desarmonía, otra vez viene la armonía o la paz, habiendo hecho la paz, dice, por medio de qué, hermanos, de la sangre de su cruz. O sea, se resuelve el problema del pecado, ¿no? De la desobediencia, ¿no? Del desorden, ¿no? Entonces se resuelve gracias a la sangre, ¿no? Derramada en la cruz. La paz viene, ¿no? Reconciliación. Por medio de él, o sea, de Jesucristo. Repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. O sea, entonces hay armonía en todo el universo, hermanos. Esto hemos visto en el día jueves de esta semana que está pasando, hermanos. Ya hemos hablado de reconciliación también. Allí describió, pues, hermanos, su alcance cósmico, ¿no? Mientras que lo que sigue se convierte en, mientras lo que sigue, dice, se convierte en personal e individual. Individual. Bueno, pues la reconciliación es, pues, hermanos, no solamente en esta tierra, sino, dice, en los cielos también, todo, ¿no? Mediante su muerte, hermanos, en la cruz, Jesús, ¿no? Logró la reconciliación de todos y de todo, especialmente de los seres humanos que estaban alejados de la vida eterna y de Dios a causa del pecado, pero que ahora por medio de Jesús pueden ser reconciliados por Él, ¿no? Mediante la fe, mediante la fe. Entonces aquí está recalcando bien mediante la fe, porque tanto nos ama Dios que Él ha venido a esta tierra a dar su vida a Él, pero a través de, o sea, tomando una naturaleza humana que viene a ser el Hijo de Dios, y dice, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea, tenga fe, ¿no? Tenga pues vida eterna y no tenga condenación, hermanos. Entonces, esto de la fe es importante, hermanos, ¿no? Esa palabra que hemos leído, estando en Él. No es un asunto de que ya sí tengo fe hoy día, me bauticé, me entregué y ya está. Pero después mañana ya no estoy en Él. Sigo haciendo las cosas que hacía antes, entonces ya me separé de Él, estoy otra vez en la muerte eterna, pues no. Entonces la vida eterna es estando en Él, no separarse ni un segundo de Él, para nada de Él. Momento que nos separamos, y ya pues otra vez el problema se suscita, pues, hermanos. El proceso de reconciliación individual, hermanos, es explicado en el versículo para memorizar de esta semana. Lo que hemos leído, hermanos, es para individualmente, ¿no? Cada uno aplicarlo a nosotros. Al igual que en el ámbito cósmico, se produce, pues, mediante la muerte de Cristo. Claro, eso sirve, ¿no? Para resolver el problema en el universo, el sacrificio del Señor Jesús. Es la demostración de Dios que es justo y que es misericordioso, ¿no? Entonces, esto se resuelve, ya está resuelto el problema, pues, hermanos, ¿no? Ya está. El universo entero ya sabe que Dios es justo y misericordioso. Ya no hay ningún problema. Solamente nosotros, en esta última etapa, hermanos, nosotros, que por amor de Dios todavía estamos entrando, ¿no? En estos minutos finales, diremos así, ¿no? ¿Para qué? Para que también nosotros demostremos, pues, nuestra fe, ¿no? Y va a concluir, ¿no? Este conflicto. En el plano, bueno, aquí dice, en el plano individual, hermanos, la cruz, lejos de ser un símbolo pasivo, ¿no es cierto? Muchos lo tienen así, ¿no? A la cruz como este símbolo, más bien en vez de ver a Jesús, ¿no es cierto? Que es el Evangelio ahí en la cruz, un símbolo de ello, lo toman a la cruz como un ídolo, hermanos. La cruz lo hacen de madera, de lo que sea, ¿no es cierto? Y eso empiezan a adorar, le hacen culto a la cruz, no a Dios. El diablo, miren cómo es engañador, y eso es lo que es, ¿no? Por eso lo que está diciendo aquí, en el plano individual, la cruz, lejos de ser un símbolo pasivo, ¿no es cierto? Es así, ya el símbolo, no, solamente símbolo, pues, ¿no?
Entonces, pero la cruz va más allá, pues, ¿no? Se convierte en una realidad activa. O sea, uno tiene que ver profundamente el simbolismo, ¿no? De esa cruz donde murió Jesús. Cuando se dice cruz, es que está dando su vida por nosotros, como hemos leído en Isaías. Entonces, esa es una realidad activa en virtud de la cual, hermanos, el amor de Dios transforma a las personas. ¿Ah? Eso, entender eso, ¿no? Que lo que ha hecho el Señor, es el amor que ha demostrado, eso es lo que transforma, ¿no? A una persona. Entiende y ve que Dios le ama y eso es lo que transforma. Cuando escuchan pues el Evangelio y aceptan a Cristo, la esperanza de gloria. Pablo habla también del misterio, ¿no? Pablo habla acerca de un misterio, ¿no? Del misterio que había estado oculto, hermanos, ¿no? Desde los siglos y generaciones. Ahí dice en Colosenses 1:26, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, el misterio que estaba oculto, hermanos, ¿no? Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, ahora ya no es misterio. ¿Cuál era ese misterio, hermanos? No, el misterio era de que a veces se pensaba de que el plan de salvación era incluso, en el caso de Pablo, ¿no? Él menciona de que se creía solamente que era para este pueblo de Israel, para el pueblo judío, pero no era así. No, el sacrificio del Señor Jesús es para toda la humanidad, para los gentiles también, ¿no? Para los que están fuera del pueblo de Dios, también para ellos, para que sean salvos todos. Por eso es que nosotros estamos acá, aunque no hemos nacido ahí, seguramente en Israel, no somos de ese pueblo literal, pero no interesa eso, el misterio era ese, ¿no? Por eso Pablo lo hace Dios un predicador para los gentiles, ¿no? Ese era el misterio, ¿no? Que no sabían, ¿no? ¿En qué consiste este misterio y qué prevé tanto para el individuo como para el universo? ¿No? Estamos tratando de aclarar ese misterio. ¿Cómo se relaciona este misterio con el evangelio que Pablo ha proclamado con tanta pasión? Bueno, ese es el tema de estudio, pues, de esta semana, hermanos. Se estará contestando estas preguntas, no a lo largo a los días de esta semana. ¿Alguna participación más, hermanos, para despedirnos? Esa es la introducción de la lección de escuela sabática, hermano. Muy bien, si no hay alguna pregunta o comentario, hermanos, nos vamos a despedir, vamos a orar, pues, hermanos, ya. Voy a pedir a algún hermano que está presente o si ya se han ido de repente a la iglesia. Ahí está el hermano Celso con su micro prendido. Hermano Celso, por favor, despídenos con una oración. Ya, hermano, está bien. Santísimo Dios, eterno, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, venimos esta hora para agradecerte por el repaso de la lección anticipado, Señor, de escuela sabática. Gracias, Señor. Tú eres la palabra y con tu palabra has hecho la tierra y el cielo también. Y por tu palabra existimos, Señor Dios Todopoderoso, como dice Salmos 33, 6, 9 y 12. Bienaventurados los que su Dios es Jehová. Felicidad y gozo para cada uno de nosotros. Gracias y agradecer al Espíritu Santo que nos da la fuerza, vigor, salud. Por eso agradecemos al Dios Todopoderoso. En este día nos acompañe a cada uno de nosotros, a la iglesia que asistimos, ¿sí? Sea paz, tranquilidad, gozo, ya sea para aprender o enseñar también. Esperamos que el Espíritu Santo nos acompañe como siempre. Gracias, agradecemos a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Feliz día, feliz sábado a Amén, todos. amén, amén. Un feliz sábado, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Y Feliz sábado, hermanos. Muy un feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. Vamos entonces Feliz sábado, hermano Manuel. a cerrar la sala.